Sobre regulación. La regulación es la acción de poner en orden algo, reglar el funcionamiento de un sistema, determinar, en definitiva, normas. El objetivo de la regulación es mantener un orden, llevar un control y garantizar los derechos de los integrantes de una comunidad. Es decir, finalmente, el interés público. Los poderes públicos se encargan de determinar los sectores que han de ser sujetos a un determinado control. Son normalmente sectores estratégicos como el transporte, la energía y, en el caso que nos ocupa, también la auditoría de cuentas. Pero el nivel de regulación de las diferentes jurisdicciones sobre una misma industria puede ser muy diferente, y así lo es la auditoría en el espacio europeo o en Estados Unidos, donde es voluntaria, excepto en las entidades de interés público. A partir de ahí se generan preguntas sobre cuándo una actividad ha de ser regulada o si es mejor dejar que las reglas del mercado operen libremente. Estamos hablando finalmente de diferentes modelos económicos con diferentes resultados y que pueden implicar reformas periódicas como la que hemos sufrido recientemente en el espacio europeo y que ha sido una reforma de gran calado que obliga a las firmas a rotar en entidades de interés público y también a limitar los honorarios no generados por la auditoría de cuentas. Hasta ahora, los mercados no han encontrado mejor solución para garantizar la transparencia en materia de información financiera que la actuación de auditores de cuentas que son nombrados por la propia empresa a la que luego van a juzgar. Los honorarios se han de discutir con estas empresas como si fuéramos proveedores normales y a estos clientes, si el resultado de nuestro trabajo no les apetece, pues nos pueden remover del cargo. No deja de ser una situación observada con una cierta distancia un poco curiosa, pero la verdad es que los mercados no han descubierto, no han identificado mejor forma para asegurar la transparencia en materia de información financiera. A más abundamiento, las reglas de actuación de los auditores, las llamadas International Auditing Standards o IAS, son emitidas por la propia profesión, lo que desde el punto de vista de algunos legisladores implica caer quizás en situaciones de autorregulación. Para hablar de una aparente sobreregulación en la esfera de la auditoría de cuentas y sobre otros temas de interés para los asistentes de este congreso, el Instituto ha invitado a los siguientes ponentes que me place presentar y que van a permitir, por la calidad de las personas, que el trabajo de este coordinador pues realmente sea muy liviano. En primer lugar, al fondo, José María Campos Gorriño, director de Régimen Interno y Legal de la COE. Es licenciado en Derecho y Gestión Empresarial por la Universidad CEO San Pablo de Madrid. Es máster en Asesoría Jurídica de Empresas por el IE y es abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y mediador civil y mercantil. Su carrera profesional se desarrolló en Cuatrecasas Gonçalves Pereira. Ha sido letrado visitante de los tribunales ingleses, abogado de la División de Derecho de Litigación y Competencia de Sell Hoffman, Welwel and Mason. Actualmente es director legal de la COE y vicepresidente de la Comisión Legal de Business Europe, que es la patronal que representa a los intereses
de los patronos, de los industriales en Bruselas. En su posición tiene un trato directo con la actividad legislativa, tanto a nivel nacional y de la UE. A su lado, Peter Kreitz, el presidente Kreitz, es socio en PricewaterhouseCoopers de la República Checa. Ha sido también responsable de los temas regulatorios de su firma. Su experiencia profesional se ha centrado en un sector de especial riesgo e interés, como es el sector financiero. Ha llevado a cabo proyectos numerosos con el Ministerio de Finanzas checo, con el World Bank, el Central Bank y otras instituciones. Peter Kreitz se encuentra al final de su mandato en la FE de 2 años. Ha sido un presidente excelente. Es un momento para agradecerle con Jorge Herreros, que es nuestro vicepresidente, y todos los compañeros de las comisiones de trabajo en las que participamos en la FE, el trato especial de cariño profesional, a pesar de su apretada agenda, de estar siempre con nosotros en todos los momentos que hemos solicitado su presencia. Más cercano a mí tenemos a Gonzalo Ramos, secretario general del PIOIB. Gonzalo Ramos es doctor en Economía por la Universidad de Oxford, licenciado en Economía con estudios internacionales por la Universidad de Warwick y técnico comercial y economista del Estado. Gonzalo Ramos fue nombrado secretario general del PIOB en julio de 2009, presidió el Comité de Auditoría del Fondo Monetario Internacional, del que fue miembro desde el 2012 hasta el 2015. Previamente ha sido miembro del Consejo Director Ejecutivo por España y México en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Además de un largo currículum, pues Gonzalo, como consejero económico y comercial, ha trabajado también en diversas embajadas españolas en el extranjero. Bueno, pues el tema de sobreregulación es obviamente algo que nos afecta y nuestros conferenciantes desde puntos diferentes seguro que tendrán comentarios a realizar. Bueno, tenemos un conjunto de preguntas que irían dirigidas a los tres y yo les pediría que entre ellos también las contestasen de una forma libre. La primera sería: ¿qué opinan ustedes, qué opináis de la visión general del marco regulador? ¿Tenemos sobreregulación? ¿Tenemos un déficit regulador? ¿Tenemos una necesidad de mejorar la calidad de las normas? En definitiva, vuestro sector, nuestro sector, es un sector donde existe una sobreregulación. Podríamos empezar con Gonzalo, por ejemplo. Cómo no, encantado. Un placer estar con todos ustedes. Gracias, José María. Yo les voy a hablar desde el punto de vista de lo que hacemos en el PIOB. En el PIOB supervisamos la elaboración de las normas de auditoría y de ética, las internacionales, las ISAs, que luego se adoptan en España como NIAS, y conocemos bien las normas de auditoría porque supervisamos su elaboración con el objetivo de que obedezcan al interés público y no tanto al interés profesional, dado que las normas se elaboran, como ustedes saben, por consejos emisores que están esencialmente dominados por la profesión. A esta pregunta de José María de si hay o no exceso de regulación en el sector de auditoría,
Bueno, hay distintos ángulos, yo les hablo del mío, ¿no? Yo creo que en el sector de auditoría se pueden hablar de dos tipos de regulación. La regulación interna, que ustedes se dotan a sí mismos a través de las normas internas que regulan su profesión, y en el límite, si estas normas fueran estupendas y condujeran a un resultado óptimo para todo el mundo, no solo para ustedes como profesión, sino también para aquellos que disfrutan o sufren los resultados de su actividad, bueno, pues entonces no haría falta más regulación. Yo creo que la regulación de otro tipo, la externa, surge cuando la regulación interna, por alguna razón, no es suficiente o no conduce a los resultados que socialmente o profesionalmente son óptimos. Yo la verdad es que creo que este es el tema esencial de la auditoría a nivel global. La auditoría es una profesión esencialmente global. La metodología de los auditores es internacional porque fundamentalmente en las PIEs y empresas cotizadas son empresas que operan en muchos países. Aquí sin duda están representados socios y miembros de las empresas de auditoría, de las firmas de auditoría mundiales, y el intercambio de equipos, de metodología entre países es fundamental. Las normas entonces son internacionales. Estas normas hoy se elaboran por la propia profesión, para la propia profesión. Sin embargo, es cierto que en los últimos 15 años ha habido una presión regulatoria fantástica sobre el sector. Desde el año 2000, con el colapso de Enron, en Estados Unidos se cambia de modelo, surge el PCAOB y se pasa de un sistema de elaboración de normas que se elaboraba la propia profesión a un sistema de normas impuesto por el regulador americano. La creación del PCAOB en Estados Unidos genera la aparición luego la directiva de la Unión Europea de 2006 genera la aparición de mini PCAOBs en el resto del mundo. Más de 50 organismos de supervisión de auditoría han surgido en los últimos 10-15 años en el mundo. En Europa, en cada uno de los 27 países. Luego, la crisis financiera del 2008 ha motivado de nuevo una respuesta muy importante en Estados Unidos con el Dodd-Frank Act, en la Unión Europea con la nueva directiva. ¿Por qué está ocurriendo toda esta regulación externa? ¿Por qué existe la sensación de que toda esta regulación externa es excesiva? La prohibición de determinados servicios, de proveer determinados servicios no de auditoría o la rotación obligatoria del auditor. Yo creo que estas son las preguntas. Mi respuesta a estas preguntas, que es la que hace José María, es que, y yo creo que va a haber más preguntas en este sentido, es que las normas que ustedes tienen hoy como profesión son mejorables. Son mejorables porque hoy se elaboran esencialmente por la profesión y dejan de satisfacer las exigencias de otros stakeholders a quienes ustedes afectan. Y entonces el regulador no tiene más remedio que entrar e imponer normas externas que quizá en ausencia de esta o en presencia de una mejor normativa interna no serían necesarias. En definitiva, no creo que exista sobreregulación, creo que existe una falta de sincronización entre las normas internas y externas, creo que es mejorable, creo que sería positivo que las normas internas fueran mejores, las normas de independencia, de ética, de metodología de auditores, muchas de las cosas que nos han contado en el panel anterior, y si ese fuera el caso, creo que la regulación externa podría ser menor. Muchas gracias. Señor Campos, usted es especialista en regulación y sobre todo en la regulación europea. ¿Cuál es su opinión? Sí, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al Instituto por la amable invitación. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Nosotros, lo puedo comentar desde el punto de vista de la COE, desde el punto de vista de lo que es la sobreregulación, la hiperregulación que estamos sufriendo en España y también en cierta medida también en el ámbito de la Unión Europea. Desde el sector empresarial en general existe una preocupación a la hora de observar la cantidad de normas que nos vienen regulando constantemente, ¿no?
Y en este sentido, por ejemplo, hace 3 semanas tuvimos una jornada precisamente sobre hiperregulación, en el cual tuvimos la oportunidad de que 5 sectores distintos visitaran la COE y explicaran, bueno, pues dónde, en qué situaciones se habían encontrado con sobreregulación, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito de la Unión Europea. Y por nuestra parte, todos los años editamos una guía en la cual explicamos la cantidad de normativa que se ha publicado en España, ¿no? Y contestando a la pregunta sobre si hay sobreregulación, pues simplemente pues podríamos acudir a los datos. Los datos son que únicamente en el año 2015 el Estado aprobó 884 normas, las comunidades autónomas solo en leyes aprobaron 334, el BOE fueron 176.497 páginas de regulación y los boletines de las comunidades autónomas 784.794. Además, tenemos la regulación de la Unión Europea, que equivale aproximadamente a 100.000 normas, entre 19.292 directivas y reglamentos, 2.755 acuerdos internacionales, 18.000 sentencias del Tribunal de Justicia o 59.854 estándares europeos. Pues en este entorno normativo es en el que se tiene que mover la empresa. Y contestando a la primera pregunta, entendemos que sí, hay una hiperregulación. En cuanto a lo que es cómo se puede controlar esta hiperregulación, bueno, en primer lugar decir que es muy necesario controlarla. España, según el informe del Banco Mundial, el último que ha salido de hecho hace 3 días, ocupa el puesto número 32 a la hora de hacer negocios. Ha mejorado un puesto, el año anterior éramos el 33. Y para iniciar un negocio en España estamos en el puesto 85. Estos datos son muy mejorables y esto nos debe hacer pensar sobre si realmente tenemos un exceso de trámites administrativos y burocráticos y tenemos un exceso de normas que en realidad lo que provocan es que nos genera problemas y obliga a las empresas a destinar recursos a actividades que no son productivas, porque el empresario en realidad está para generar actividad económica, generar riqueza, generar puestos de trabajo y no está para tener que soportar una sobreregulación que le obliga a distraerse de lo que es su actividad fundamental. En este sentido, lo cierto es que el legislador es consciente de que tiene un problema y eso sí que es cierto. En este sentido, ya en el año 2009 se dictó el Real Decreto, el 1083/2009, de análisis de impacto, y además la Ley de Procedimiento Administrativo, que ha entrado en vigor recientemente, la 39/2015, dedica un título completo a la mejora de la técnica legislativa. Aquí podríamos entrar, y aquí entrando en la calidad de la legislación, como bien comentaba, si la legislación pues es de buena calidad o no. Digamos, en primer lugar, vayamos al mundo ideal de la legislación. ¿Cómo se dictaría una norma perfecta, ¿no? Sobre esto, la Comisión Europea ya tuvo oportunidad de lanzar una consulta sobre Smart Regulation, Better Regulation, en el año 2014 y hubo diferentes aportaciones. Además, la OCDE también se ha preocupado de este tema y, de hecho, ha formulado una serie de recomendaciones que son comúnmente aceptadas en todos los países occidentales. Al fin y al cabo, lo que viene a ser una regulación, una buena regulación es aquella regulación en la cual, en primer lugar, detecta una necesidad. Por ejemplo, en este caso, la Comisión Europea lanza una serie de surveys en la cual invita a todo el mundo que puede ver afectado por una regulación a que participe e informe cuál es su visión sobre una norma en concreto o sobre una situación que pretende solucionar. Una vez que el legislador tiene toda esa información, lo siguiente que hace es puede encargar a contratistas externos para que realice análisis de mercados concretos para ver y detectar cualquier tipo de necesidad y lleva a cabo un análisis de impacto. Pero un análisis de impacto que tiene que ser serio. Quiero decir, no es un análisis de impacto en el cual en una simple hoja el legislador lo rellena de forma cuasi automática para dar el pase desde el punto de vista meramente administrativo. Los análisis de impacto deben ser muy rigurosos. Y una vez que existe este análisis de impacto, se pregunta a los operadores.
¿Ustedes qué opinan sobre esta regulación? Y permite a todos los operadores, y por eso cuando comentabas que existía en el ámbito de la auditoría una cierta autorregulación, la verdad es que lo miro con cierta envidia, porque ojalá en el sector empresarial en general, los distintos sectores del empresariado pudieran tener esa capacidad, es decir, esa capacidad de poder participar de forma tan activa en la propia redacción de las normas. Al final, una vez que ya se tiene esa norma con la participación de todos los que pueden resultar afectados y una vez que la norma se pone en vigor, tiene que haber, una vez que está una vez se ha aplicado y transcurrido un tiempo, tiene que haber un refit check. Digamos que el propio legislador dice, bueno, vamos a ver esto cómo ha funcionado, vuelve a convocar a los que han sido afectados por la norma y trata de mejorarla en todo aquello que sea posible. Este es el mundo ideal de las normas, que no es el real, es la diferencia entre el ser y el deber ser. Existen los mecanismos para alcanzarlo y, sin embargo, lamentablemente no es una realidad. Lo cierto es que el político tiene que concebir que, en realidad, su objetivo no es hacer el máximo número de leyes posibles, sino hacer las mejores leyes posibles. Y hay situaciones que conviene regular y hay situaciones que conviene no regular, incluso desregular. Es decir, hay ocasiones en las cuales merece la pena el derogar normas que realmente no son útiles para fomentar el crecimiento y el progreso de todos y dar un paso atrás y poder dar esa libertad, en este caso, al sector empresarial para que pueda operar. Y respecto a la Federación Europea de Expertos Contables, una de las actividades más importantes de este organismo es participar precisamente en el proceso legislativo, analizando los documentos de consulta que dan lugar a las directivas o a los reglamentos. Ahí me consta, por comentarios que he recibido de miembros del Parlamento Europeo, que los documentos de opinión que prepara la AFE siempre son muy apreciados. En su momento tuve el placer de vivir, conjuntamente con el presidente Cris, también un proceso de simplificación, simplification, tema que no sabemos cómo ha funcionado. ¿Qué nos puede comentar el presidente Cris? Okay. Buenos días. Excuse me that I'm not able to speak Spanish. I would say that we could debate the principles of simplification while we speak on accounting, but there's no simplification in auditing currently. It's going the other way around. On one hand, I do understand that us as auditors, we are in a unique situation that on one hand we are engaged by the corporates, but the results of our work are used by the shareholders, investors, employees, other stakeholders. So there is some need for regulation by this, I would say, different responsibilities that are quite unique. On the other hand, I would say that the audit reform that we are currently facing is going probably too far and not exactly in the right direction. On one hand, most of the reform is really focusing solely on the independence of the auditor, but not doing enough in other two quite important issues. One is audit quality, and the other one is harmonization of the rules throughout Europe. We are ending up with a model that allows more than 60 member state options in the directive and regulation, and it's really focusing just on the independence. I don't think that the independence was the key problem in the work of auditors, honestly.
I very much appreciate the changes in the audit report that were discussed in the session before, particularly for the public interest entities. That's a very good contribution to audit quality. And I also appreciate the increased role of the audit committees, because these are really the guardians of independence and governance processes in corporates. And that's really a very good way forward that I really appreciate in that respect. On the other hand, you mentioned that the standards are drawn by the profession. I always keep saying, who else should be writing medical standards than the doctors? So we need the people that know and that have the hands-on experience to be doing the work. On the other hand, of course, we need oversight over that. And I would a bit distinguish, because I think that with the auditing standards, the best auditors are the best standard setters on this. With the ethical standards, we would need probably more include the other stakeholders that are involved, not only regulators, but also the users of the auditing reports and financial statements, the preparers, maybe the NGOs, so that we get a good result. And I'm always preferring principle-based standards that are saying basically what we should achieve, and let then the practitioners to decide how to get there. That would be the ideal world. And one of the further issues that I'm not happy with is the fact that I'm pretty sure the new audit regulation will concentrate the audit market rather than deconcentrate, although the deconcentration was originally one of the primary goals of European Commission, but they certainly didn't deliver on that point. En el espacio europeo, los políticos, concretamente en los espacios de Bruselas, se comenta siempre el interés de profundizar más en el mercado único. En estos momentos, la normativa que tenemos en la Unión Europea resta, suma competitividad a los empresarios en el mercado interior, resta, suma competitividad a los profesionales de la auditoría. Estamos ayudando concretamente a las pequeñas y medianas empresas a internacionalizarse, porque obviamente la armonización de los principios de contabilidad dentro del espacio europeo permite un control más seguro de las inversiones que se hagan en otras jurisdicciones. Y por otra parte, la utilización de las mismas normas de auditoría garantizan el mismo nivel de calidad. ¿Qué opinan sobre este tema los participantes? Concretamente dentro del espacio europeo. Sí, bueno, yo puedo hablar con carácter general en primer lugar. La normativa de la Unión Europea y esa armonización que bien comentabas es esencial para poder tener un mercado único. Yo creo que en esto coincidimos todos sin mucha dificultad. Es esencial para poder tener un mercado único, es esencial que nuestras empresas puedan encontrar unas iguales reglas de mercado en cualquier país de la Unión. Y es muy importante también para cuando una empresa va a salir al espacio común, dentro del marco de la Unión Europea, pueda encontrar unas reglas que sean iguales a los que regulan su actividad en su propio mercado nacional. Por tanto, el hecho de que haya una normativa comunitaria que armonice los objetivos que configura el propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea son claves y esenciales. Y por eso la mayor parte de la normativa, queramos o no, viene de Bruselas. Y a partir de ahí regulamos, y a partir de ahí, bueno, pues ya viene toda la regulación posterior. El regulador comunitario, bueno, pues el regulador comunitario
debe, en primer lugar, y en este punto yo entiendo que sí que lo hace, evitar invadir espacios de los Estados miembros, que les pertenece a cada uno de ellos, y debe respetar además el principio de subsidiariedad y el principio de proporcionalidad. Y a partir de aquí, el legislador comunitario lo que sí tiene el deber de hacer tiene el deber de procurar la mejor regulación posible. En este sentido, es cierto que tiene todavía camino que andar en cuanto a lo que es estas propuestas que comentamos antes de Smart Regulation y Better Regulation. Las tiene implementadas y está realizando esfuerzos encaminados a justificar muy bien el por qué adopta cada una de las normas. Y en ese sentido, en España pues tenemos la fortuna de formar parte de la Unión Europea, porque además muchos de estos principios para alcanzar una mejor regulación se están aplicando, lo estamos importando de la propia Unión Europea. Y de hecho nuestra propia ley de procedimiento administrativo que se acaba de aprobar, que antes he tenido ocasión de comentar, precisamente en su exposición de motivos refiere este acervo comunitario a la hora de elaborar las normas. Por lo tanto, contestando a la pregunta, estoy totalmente convencido de que mejora la competitividad de las empresas españolas. Bueno, pues si a mí me permites, José María, también has dicho una cosa importante que me recuerda una mínima anécdota que les comento, porque comentas que la mejor regulación has dicho, el mejor legislador es el que hace las mejores leyes. Yo también creo que es el que hace las menores leyes posibles. Hay una frase de Mark Twain, el novelista americano, que me contó una catedrática americana, que le escribe una carta y le dice: perdóname que te mande esta carta porque no he tenido tiempo de mandarte una carta más corta. Es decir, cómo verdaderamente el hacer las cosas en su mínima medida es algo que cuesta. Yo estoy muy de acuerdo en lo que has dicho. También estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho Pizza. Yo en esta pregunta, José María, yo creo que lo que tú has marcado es el camino correcto. Yo creo que la vocación de la Unión Europea es la unificación del mercado financiero, no solo la armonización, se refería antes Peter a la creciente fragmentación del mercado europeo, que son muy malas noticias, también en el mundo de auditoría, en el propio proceso de adopción de las AISAs, de las NIAs en España, se están produciendo fragmentaciones poco favorables, pero la unificación del mercado financiero en nuestro sector, en la auditoría, y la regulación adecuada tiene que ser positiva, fundamentalmente por una razón, porque todas las normas que están saliendo, dirigidas, las que nos han contado esta mañana, el nuevo informe del auditor, por ejemplo, este ha sido un proyecto que ha tardado 6, 7 años en gestionarse, ¿no? desde la crisis financiera. Un nuevo estándar que va a entrar en vigor el año que viene, muy importante en materia de independencia. ¿Qué debe hacer el auditor cuando se enfrenta a situaciones de irregularidades legales con el cliente? Estándar complicado. En definitiva, todas estas regulaciones, la propia regulación macro de la Unión Europea, rotación del auditor, elementos de independencia, servicios no de auditoría, bueno, están intentando promover un mercado de información financiera más transparente, más uniforme, en la medida en que la información en los mercados de emisiones cotizados sea más creíble, el inversor tenga más confianza en las cotizaciones de los precios, en las decisiones de compra y venta, se van a producir más transacciones, se van a hacer con más confianza, el mercado va a ser más eficiente y, en general, tendería a hacer la economía más competitiva. Bien es cierto que en su sector esto es muy complicado en Europa, porque es fácil hablar en términos generales macroeconómicos del coste de capital y de la eficiencia de los mercados con mayor transparencia, y luego muy difícil ver cómo su propia profesión en el ámbito europeo no se reconoce, por ejemplo, entre unos países u otros. Es decir, aquí no hay un pasaporte de libertad de provisión de servicios dentro de la Unión Europea, que está haciendo la Comisión unos esfuerzos fantásticos para intentar, por lo menos, saber cuáles son las dificultades a las que cualquiera de ustedes se podría enfrentar si quisiera hacer a lo mejor una auditoría, aquí está Pisa, de la República Checa, pues a qué dificultades se podría enfrentar, ¿no?
Con lo cual, luego nos enfrentamos a una fragmentación de mercado en la provisión del servicio que ustedes hacen muy importante en la Unión Europea. Y esto pues, puede imponer distorsiones. Pero, en fin, esta es la realidad de la vida. Yo estoy de acuerdo que la normativa europea conduce a un incremento de la competitividad y de la eficiencia. Yo ahí diría que por parte de la profesión somos conscientes del reto que nos ofrece la internacionalización y el Instituto está apoyando la creación de uniones de auditores, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pues en el fondo, pues para cambiar nuestra mentalidad, para saber que nuestro mercado no es el mercado español, sino que es el mercado mundial y que por otra parte tenemos que ser actores a la hora de ayudar a nuestras empresas a saltar las fronteras. España tiene unos indicadores económicos de inversión directa en el extranjero que son vergonzosos, y ahí hay pues una asignatura pendiente importante por parte de nuestros empresarios, en reto en el que los auditores pues también queremos participar. Presidente Cris. On the topic of better regulation, I am genuinely convinced that Juncker's Commission, and particularly his first deputy, Mr. Timmermans, is doing quite a good job with really reviewing the new pieces of legislation. But we are still, in practice, dealing with the legacy of the old Commission and with all the regulation they issued on financial markets, auditors, everywhere, basically. It was too much, to be honest. On the internationalization, I think that regulation should not push it. Regulation should remove the barriers. And to a certain extent, this is happening. We are now having 26 out of 28 EU member states who decided to apply the international standards on auditing. That's a fantastic achievement. I hope basically the acceptance of the European regulations will be at the same level. And to be honest, if there was something done well in the directive and regulation, it's really, I would say that it does not put any further burden on the SMPs if they do not audit the public interest entities. If there are any burdens coming to them, it's usually through the national decisions and national implementation. But we've done an analysis at FEE, and the regulation is really not asking for anything more and enables the standard non-PI audits to be done as they were before. Volviendo a la esfera que nos interesa, el mundo de la auditoría y concretamente los organismos de supervisión en esta casa, a resultas de la reforma, la opinión mayoritaria es que nos gustaría ver en nuestra jurisdicción un organismo pues, más independiente del que tenemos en la actualidad. Todo esto dicho con el mayor respeto. El presidente Cris y don Gonzalo Ramos, que tienen una visión mundial de la actuación auditora y de la necesidad de que sea supervisada, porque esto entendemos que es bueno, que es una entidad del sector público y que tienen también una visión de las prácticas que utilizan los diferentes países. ¿Cómo lo ven? ¿Qué opinan sobre este tema? Yo creo que tienes muchísima razón. Yo creo que hay unos riesgos regulatorios gravísimos. Hemos estado hablando de las partes a lo mejor positivas, ¿no? Un exceso de regulación es terrible, nos lo decía José María. Puede tener en su sector en concreto, pues la innovación de la profesión se puede ver muy frenada por un exceso regulatorio. Pero este otro riesgo, el del que tú comentas, es... yo creo que en estos temas hay que hablar con poco respeto. Yo creo que en España, en general, nuestro nivel de independencia institucional es
Has utilizado antes la palabra vergonzoso, yo también lo utilizaría. Es decir, nos encontramos con la dependencia institucional de organismos que debieran ser mucho más independientes. En el caso de la auditoría, es fundamental que el regulador y contabilidad, que el regulador sea independiente del poder político. Yo creo que es absolutamente fundamental. No puedo decir nada más. Yeah. In FEE, in our federation, we are currently looking into generally how standard setting should look like in the 21st century. And we will be coming in a few months with a paper on this topic. And what we currently already know and what we identified is that there are generally, in good standard setting, there should be 3 clear layers. One is really on the drafting side, where you need the best experts and where independence is really not the key issue. Then you need, on the other side, the oversight level, where you really need to involve not only the regulators, but also maybe politicians, users, preparers, wider audience involved. And then in the middle, you need some kind of decision-making board that is really issuing the standards. And here you need a good mixture of people who have experience on one side, but you need also to have what we call in the corporate boards, the non-executives, the wise men who don't have the stake in the process involved as well. Currently, we have in the auditing and ethics standard board, in the boards, it's half and half on practitioners and non-practitioners. But probably the improvements in the whole system should be coming in the form of the nominating committee, which is currently done by IFAC and generally practitioners only. Vamos a hacer un cambio de terreno de juego con el permiso de los conferenciantes y al hilo de lo que comentaba el presidente Chris, de la publicación de un documento de trabajo, de un documento de opinión de la FE sobre el sector público, vamos a hablar de la auditoría, de la contabilidad en el sector público, transparencia del sector privado, que representa a los empresarios, respecto a la transparencia en materia de información financiera en el sector público. ¿Dónde estamos? No, en materia, bueno, en concreto, en lo que podríamos hablar en los pasos que hemos dado hacia adelante en transparencia, y no hablo de transparencia desde el punto de vista de operaciones financieras y no financieras, sino transparencia en carácter general, desde el punto de vista de las administraciones públicas, ha habido pasos hacia adelante, y hablo con carácter general de la ley de transparencia, ese esfuerzo que realiza el legislador por dotar de transparencia a la propia administración. Ha habido un esfuerzo por parte del legislador con la aprobación de la ley de transparencia del año 2013. A partir de aquí también se incorporaron obligaciones de transparencia a determinadas entidades privadas. Y bueno, a partir de aquí lo cierto es que el sector público no ha sido capaz de cumplir con las propias metas que ella misma se planteó. De hecho, hay un informe de Transparencia Internacional en España que venía a decir que tres de cada 4 ayuntamientos no cumplía con la propia ley de transparencia y únicamente 3 comunidades autónomas cumplían con la propia ley de transparencia. Lógicamente, en cuanto a lo que es una obligación de transparencia que es deseable para todos los ciudadanos, desde el sector público, bueno, pues sería deseable que se aumentara esta transparencia. Se exige, en cuanto a lo que es estas obligaciones de transparencia, se está exigiendo mucho a las entidades privadas y las entidades privadas están llevando a cabo este esfuerzo. Y en realidad en el sector público todos somos accionistas, con lo cual somos los primeros interesados en que exista esta transparencia para todos. Y en ese sentido entendemos que esa ley de transparencia en cuanto a lo que es el sector público es muy necesaria y las normas de transparencia en el sector privado en tanto en cuanto supongan, como hemos comentado antes, ¿no? Tanto en cuanto supongan cargas burocráticas adicionales para nuestras empresas que le obliguen a dedicar recursos productivos a otras actividades que no es la de generar empleo y generar riqueza,
pues obviamente no son nada deseables. En este sentido, y también parafraseando y al hilo de la frase que bien comentabas, hay un aforismo que viene a decir que si una norma no es estrictamente necesaria, lo estrictamente necesario es que no se dicte. Y en cuanto a lo que es los objetivos de transparencia en el sector privado, pues en tanto en cuanto, pues como comentaba, si hay una norma que realmente no va a ayudar a la mejora del crecimiento, competitividad y la confianza del sector, pues mejor que no se dicte. Chris. I think that I am a big proponent of transparency, and sometimes it can even replace the regulation if it's done well. And I have some experience from both the private and the public sector, and for example, in the area of financial reporting, I do believe that the private sector, particularly the larger corporates, are at much higher level than we currently see in the European public sector. There are exceptions, but there are some member states that still use cash accounting. They are gradually starting to move to accrual-based accounting, but the accounting frameworks for public sector are far less developed, far more scattered, whereas basically in Europe at the corporate reporting we are getting to quite reasonably harmonized framework. In the public sector accounting there is more to be done, and I am convinced this is also a big opportunity for our profession to help out as advisors, maybe also as auditors. There are many member states where the auditors are involved in auditing public sector entities as well. Why not? We have all the capabilities, and that's a nice area where we could focus and specialize and help out really to put the public sector at least the similar level that we currently see in the corporate reporting world. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que dice Pizza. Yo creo que nosotros hemos trabajado mucho en intentar extender las normas de contabilidad que hoy rigen el sector privado al sector público. El Fondo Monetario hace unos 3 o 4 años hizo un estudio muy importante a raíz de la crisis financiera, donde esencialmente venía a decir que si solo los países hubieran tenido conciencia de cuáles eran sus pasivos contingentes y hubieran contabilizado de manera adecuada sus niveles de deuda, el impacto de la crisis financiera hubiera sido mucho menor sobre los presupuestos públicos. Yo personalmente he constatado que al final, hablábamos antes de la independencia de los reguladores, lo que hay es una resistencia del poder político a que se miren las cuentas del sector público con el cuidado y la transparencia que requieren, ¿no? Para el contribuyente, que es el que al final paga impuestos, ¿no? Con lo cual, estoy absolutamente de acuerdo. Pero vamos, tenemos que ser conscientes que es muy difícil porque el sector público y el poder político no quiere que le miren las cuentas, la verdad. Esa es mi impresión. Estamos de acuerdo, y desde la profesión tendremos que seguir comentando este hecho, lanzando a la opinión pública de que así como la información financiera del sector privado está en unos niveles que podríamos decir extraordinarios, en el sector público hay mucho camino todavía para avanzar. Otro tema de interés general para todos, el Brexit. ¿De qué forma puede afectar al mundo empresarial, al mundo profesional y, por supuesto, a la parte regulatoria? Bueno, yo puedo comentar desde el punto de vista estrictamente regulatorio, más allá obviamente de otras muchísimas circunstancias y situaciones que va a provocar el Brexit. Desde el punto de vista de técnica legislativa comunitaria, desde luego es una gran pérdida. Es una gran pérdida en el marco de la Unión Europea porque los profesionales del Reino Unido son normalmente personas formadas en excelentes universidades como Oxford, como Cambridge. Además, el sistema anglosajón es muy pragmático, como todos sabéis, a la hora de enfocar un problema y solucionarlo, y da una visión que a lo mejor al europeo continental a veces sí que nos falta.
y además tiene un carácter mucho más pragmático y emprendedor. Y eso muchas veces, y a la hora de la aportación a la normativa comunitaria, incluso las discusiones que nosotros tenemos internamente, pues sí que nos aporta mucho. De hecho, esto, por ejemplo, lo podemos observar cuando la Comisión Europea realizó esta consulta en el año 2014 para Smart Regulation, quiere decir cómo vamos a regular mejor en el ámbito de la Unión Europea. Las principales propuestas vinieron de parte del Reino Unido, y el Reino Unido llegó y dijo, bueno, mire usted, primera norma que vamos a poner es one in, one out. Quiero decir, cada norma que entra tiene que salir otra, no podemos tener un exceso en el stock regulatorio. Además, quiero que se publique el periodo de consultas que se vaya a celebrar para la aprobación que se vaya a aprobar para cada una de las normas. Pidieron una revisión del stock regulatorio. Vamos a ver exactamente dónde estamos y qué normas podemos derogar. Además, sugirieron la consideración de alternativas a la regulación. Quiere decirse, siempre y cuando pueda haber una alternativa a lo que es la propia disposición en el marco de la Unión Europea, pues había que adoptar esa alternativa. Es decir, la última ratio era la norma en sí. O, por ejemplo, también la obligación de declarar el coste que tiene la regulación. Todas estas iniciativas provenían del Reino Unido. Claro, el perder este elemento a la hora de legislar en el marco de la Unión Europea, pues hombre, es relevante y desde luego no es una buena noticia para la Unión. Yeah. I would say at the morning I woke up and realized the decision of our British colleagues to split apart. I started to think, what does it mean, of course. Yeah. I was twice in London since then, meeting the leaders of the British profession, meeting also the regulators of the British profession. And it's pretty clear that we should not expect any surprises in the next 2 to 3 years. They are really committed to what they promised to do and what they the regulation, they are also, I would say we shouldn't expect that even after they're leaving to completely change the framework. That's clearly not, there might be some fine-tuning, but I don't expect big changes in that respect. But of course, they would lose the influence on the regulation on the continent, and that's probably something that we should pay attention to, and I think they played quite positive role in that, coming with the pragmatic solutions, as you mentioned, and that's probably a challenge, and maybe we would need to work more and really be vigilant to the ideas and to make sure that all the new pieces of legislation are really evidence-based and sensible, yeah. Hello. Yo creo que es catastrófico para Europa, la verdad. Creo que el regulador inglés y la inspiración de normas de contabilidad y auditoría por parte del regulador inglés está, en mi experiencia, a la vanguardia del mundo. Hoy nos contaban el informe del Auditor Report. El UKFAC empezó a trabajar eso en 2007. Han introducido el informe, por ejemplo. Es un solo ejemplo. Hace ya 2 años, están teniendo experiencias muy positivas. Yo creo que hay un riesgo importante. Yo creo que al final, como dice Piset, se optará por soluciones pragmáticas, pero en fin, hay que también tener muy en cuenta que en el mundo de la contabilidad y la auditoría, la presencia de la inversión americana, por ejemplo, en Inglaterra es muy importante, si no recuerdo mal, en torno a un 30% del total, con lo cual el que las normas al final pudieran no ser en Inglaterra, pudieran no ser europeas, o que Europa pierda la influencia de Inglaterra en la elaboración de las normas que hoy imperan, pues yo creo que va a ser malo para Europa y que existen riesgos quizá de que Inglaterra aplique normas a largo plazo, si no se gestiona bien el proceso, pues crecientemente fragmentadas de las europeas. O sea que creo que va a tener consecuencias, si no se gestiona bien, importantes sobre la contabilidad y la auditoría. Siguiendo hablando de el PIOB,
No podemos dejar de lado que esta oficina, que esta organización está en Madrid, lo que sitúa a Madrid conjuntamente con Nueva York en el mapa de las principales ciudades que generan, que gobiernan las normas de auditoría. ¿Cuál es el plan de ruta, los objetivos, el trabajo que tiene tu organización en los próximos años? Pues gracias, José María. Muy brevemente, el PYOB es un organismo global, está en Madrid, como dice nuestro moderador, es muy moderno, surge con la crisis de los años 2000 y esencialmente lo que pretende el PYOB es lo que les comentaba al principio. Las normas de contabilidad y de auditoría, las normas de auditoría, no las de contabilidad, las de auditoría tienen un carácter global, esencialmente las elabora la profesión, organizada a través de IFAC, y el PYOB es el contrapeso. Es el contrapeso para que la profesión no siga sus propios, no persiga a través de las normas únicamente sus propios objetivos, ¿no? Que no lo hace. No lo hace porque sabe que no debe hacerlo a largo plazo, ¿no? Con lo cual, pero en fin, nosotros respondemos a los reguladores internacionales que se pueden ustedes imaginar, la Organización Mundial de Bolsas, la Unión Europea, el Foro de Estabilidad Financiera vinculado al Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Comité de Basilea, todos aquellos que tienen interés en la transparencia de la información financiera. Yo creo que lo que pretende el PYOB es lo mismo que pretenden todos ustedes, que es que las normas, no las normas, el resultado, la información financiera sea transparente, creíble y de confianza a los mercados. A medio plazo, el PYOB es pequeñito, el PYOB está basado en Madrid. El PYOB es un consejo global que tiene 10 miembros que están en todo el mundo y que se reúne periódicamente en Madrid junto con los máximos responsables mundiales del sector de auditoría. Vienen los presidentes, vicepresidentes de IFAC, vienen los presidentes de los consejos emisores de normas, del IWSB, del IESBA, Stavros Tomadakis, Arnold Schilder, vienen los grupos consultivos, celebramos a veces grupos consultivos en Madrid e intentamos, en la medida de lo posible, apoyar también a la profesión en España. A futuro, lo que yo creo que Peter nos marcaba un poco las pautas, ¿no? Yo creo que en el mundo de contabilidad, que les afecta mucho a ustedes, saben cómo se establecen las normas. Existe un sistema independiente de elaboración de normas que yo creo que da más confianza a los usuarios. Está en Londres, es el IASB, obedece un poco al esquema que nos ha contado Peter, de unos señores que escriben las normas, 3 niveles, un nivel técnico que escribe las normas y que es muy sensible a todo el input de stakeholders y que consulta a todo el mundo y que pregunta y que hace su trabajo de manera independiente para escribir normas que son, desde el punto de vista técnico, muy buenas, de altísima calidad, de nivel internacional, que pueden inspirar su adopción en todos los países del mundo. Ese sería un primer nivel. Luego habría un segundo nivel de un consejo que decide y dirige, pero con carácter estratégico, desde luego de ninguna manera político. Todo esto inspirado, cómo no, por la profesión y con una participación determinante de la profesión, porque obviamente los médicos tienen que ser los que establecen sus propios estándares, pero los pacientes también tienen mucho que decir en muchas ocasiones, ¿no? Y luego un nivel, como nos decía Peter, de supervisión. Yo creo que a medio plazo la estrategia del PYOB, en el marco de su dependencia regulatoria que he compartido con ustedes, estos reguladores internacionales, y también de la mano de la industria, de las grandes firmas de auditoría, yo creo que a medio plazo la estrategia es conseguir que tengamos un sistema de elaboración de normas internacionales en el sector de auditoría más independiente y que obedezca un poco a los criterios que hoy rigen en el mundo de la contabilidad, que nos explicaba Peter, y que probablemente redundarían,
hago ya un círculo con tu primera pregunta, y probablemente redundarían en que si la normativa interna, las normas internacionales con las cuales se dota la propia profesión fueran todavía mejores de los que son en la actualidad, que son muy buenas, porque las normas de auditoría internacionales son un cuerpo de normas, es un tesorillo en el mundo financiero internacional. Hay pocos cuerpos de normas técnicas, metodológicas en distintos sectores financieros de la calidad de las normas de auditoría, pero en fin, si pudieran responder no solo a exigencias técnicas de la profesión, sino también, pues como ustedes bien conocen, a determinadas desconfianzas de stakeholders, a elementos que hoy se han hablado aquí, como empresa en funcionamiento o elementos de transparencia que se tienen que hacer más claros, ¿no? Si eso se consiguiera, y esa es la estrategia del PIOB, ir hacia eso, entre todos, con las grandes empresas de auditoría, con los grandes reguladores, con los inversores, con los analistas financieros, con el público en general, con todos aquellos que nos vemos afectados por el importantísimo trabajo que ustedes hacen, pues si lo consiguiéramos, el mundo sería un poquito mejor. Y esa es la estrategia del PIOB. Muchas gracias. El tiempo se nos acaba. Con conferenciantes de esta calidad seguiríamos hablando y discutiendo. Quizás saber por parte de la FE qué trabajos están llevando a cabo en la esfera de los impuestos, de las taxas. No podemos olvidar que la actividad de asesoramiento fiscal es una parte muy importante de los despachos de auditoría. La FE tradicionalmente se ha centrado más en las áreas de contabilidad y en las áreas de auditoría, pero en los últimos años está entrando como organismo de opinión en todos los aspectos relacionados con los impuestos, profesión de la que estamos, actividad de la que estamos muy contentos de ejercer, porque nosotros tenemos ética y principios. Y esto es algo que vale la pena recordarlo. Presidente. Yeah. Thank you very much. And you are right. I would say 5-6 years ago, the tax debate was mainly on the technical issues, how to deal with VAT, how to deal with some cross-border issues. But in the recent 3, maybe 4 years, the tax debate became to the highest political level. We are hearing now the debate about justice in taxation, the discussion that everyone should pay his fair amount of tax without properly defining how much it is really, which is sometimes interesting. And we have also now the debate tax evasion, tax avoidance. It's very fine to fight against tax evasion because basically that's illegal activity. Fighting against tax avoidance is more difficult because that's per se legal activity. Again, here I would say I am a big proponent of transparency here because if you would like to make sure that the larger corporates are moving away from the line between tax evasion and tax avoidance and are distant from that line, then probably transparency is one of the few instruments how to achieve that. And this is really the reason why we as accountants, we have a lot of tax advisors, of course, among us, but I think this is an issue for the European accountants as a whole. We need to have the position in this debate, we need to be present here, we need to get involved. We need to show also our positioning. Of course, we are also citizens, and it's in our mutual interest that there is reasonable fiscal income, because basically that makes all our states to work and to flourish. And so that's why this is a topic that made it 2 years ago when I became president, one of the 3 priorities: accounting, auditing, and public finance, which means tax and public sector, looking at the inflow of the money to the public sector and then the transparent use of the money inside the public sector. Muy bien, el tiempo se nos acaba. Tenemos la obligación
de mantener una cierta disciplina y orden con los horarios de la organización. Hay compañeros que han de tomar aviones. Yo quisiera agradecer por parte del Instituto, por parte de los asistentes, a nuestros 3 conferenciantes por estar esta mañana con nosotros, por aportarnos sus comentarios, su visión internacional de la profesión, de la supervisión, de las actividades que los 3 llevan a cabo, y decir a los asistentes de agradecerles su participación con un fuerte aplauso. Muchas gracias.